Estamos seguros que alguna vez has encontrado alguna persona que te habló sobre lo mal que le va en su trabajo, de lo poco que le pagan en su empresa y de lo mal que le tratan. No me suben el sueldo, no me dan vacaciones, no me dan formación. ¿Te has dado cuenta de lo que tienen en común todas esas frases? Esa persona quiere mostrar que es una pobre víctima que nada puede hacer para cambiar su situación. O eso es lo que ellos creen. En realidad, este tipo de personas son solo víctimas de su propia mentalidad perdedora. Es por eso que las cosas le van mal. Acompáñanos hasta el final del video y descubre 8 hábitos que debes evitar a toda costa para tener una mentalidad ganadora. Steve Jobs no creía que un teléfono solo debía funcionar como un simple teléfono. Pensaba que podía funcionar como una computadora, una cámara, y un reproductor de música. Y así nació el iPhone. Jack Ma, fundador de Alibaba, dijo en una entrevista lo siguiente: las peores personas a las que les puedes servir son las personas con mentalidad de pobre. Dales algo gratis, y piensan que es una trampa. Diles que es una pequeña inversión, y van a decir que no ganan mucho. Invítalas a invertir en grande, y dirán que no tienen dinero. Invítalos a probar cosas nuevas, y te dirán que no saben cómo hacerlo. Invítalos a un negocio tradicional, y dirán que es difícil de hacer. Diles que es un nuevo modelo de negocio, y van a decir que es una estafa. Diles que administren una tienda, y dirán que no hay libertad. Diles que corran un nuevo negocio, y van a decir que no tienen experiencia. Ellos tienen algunas cosas en común: ellos aman preguntar, investigar, y escuchar a los amigos que están tan desesperados como ellos. De hecho, piensan más que un filósofo, pero se mueven menos que un ciego guiando a otro ciego. Solo hay que preguntarles ¿qué quieren hacer? Y nunca serán capaces de responder. Los pobres fallan debido a un comportamiento común. Su vida entera se trata de esperar y esperar. La mentalidad perdedora no es más que la consecuencia de malos hábitos que se va desarrollando a lo largo de la vida. Barreras mentales que te impiden alcanzar el éxito. Todos los seres humanos tenemos tanto buenos como malos hábitos. Es complicado en ocasiones definir el bien y el mal en el comportamiento y la psicología humana. Sin embargo, llamaremos malos hábitos a los que nos alejan de la vida que queremos vivir, robándonos las ideas y la creatividad que son esenciales para conseguir el éxito financiero. 1. El mal hábito de perder el tiempo lamentándose. El remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra, sin significado alguno. ¿De qué sirve lamentarse? No te aporta nada. Es una pérdida de tiempo. Lamentarse es centrarse en el problema en vez de la solución. Muchas personas lamentan su situación con frases del estilo: odio mi trabajo, me pagan poco, me he equivocado de carrera profesional, soy un fracasado. Pero la realidad es que cuando se les pregunta qué han hecho para cambiar su situación, la respuesta es siempre la misma: nada. Las personas que tienen una mentalidad ganadora se centran en la solución en vez del problema. Aprenden y se hacen preguntas útiles como: ¿de qué manera puedo darle la vuelta a esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo evitar que me vuelva a pasar? Hacerse estas preguntas es más productivo que andar lamentándose constantemente. 2. El mal hábito de culpar a otros. Realmente somos responsables por nuestras propias vidas, y tenemos que dejar de pensar que los demás son quienes tienen responsabilidad por nuestros fracasos. Lo más curioso es que nuestro punto de vista egoísta nos dice que si fracasamos, es culpa de otros. Pero si logramos el éxito, es nuestro propio mérito. Piénsalo de la siguiente manera: ¿culpar a los demás te hace una mejor persona?
Es difícil que logres concentrarte en lo que puedes hacer para cambiar tu vida si estás ocupado culpando a los demás y dejando de lado la responsabilidad que te corresponde. Mantente atento a lo que realmente puedes hacer, lograr y emprender. Y deja de ver el mundo desde la perspectiva de que es imposible por culpa de esto o aquello. Los demás influyen en tu vida, pero tú eres quien la crea. Como el viento influye sobre las velas de un barco, pero el barco es quien define el rumbo a tomar, incluso contra el viento. 3. El mal hábito de tener miedo al cambio. A muchos profesionales les aterra el cambio. Odian sus trabajos, o simplemente están aburridos pero no cambian por miedo. La clave está en calcular el beneficio potencial frente al riesgo que corres. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, entonces merece la pena. Cuando tengas que tomar una decisión importante, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Verás que a menudo las consecuencias no son tan graves como pensabas. Las personas que tienen una mentalidad ganadora no temen al cambio. Lo abrazan porque saben que el cambio conlleva oportunidades. 4. El mal hábito de dejar todo para después. O también conocido como el mal hábito de la procrastinación. La estrategia del avestruz, enterrar la cabeza en la arena y esperar que todo pase. La verdad es que quizá no estés de acuerdo con muchos de los famosos refranes antiguos. Pero hay uno que definitivamente tiene sentido y es el siguiente. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es claramente un hábito negativo el cerrar los ojos ante la situación y posponer decisiones o acciones importantes y cruciales. Definitivamente hay cosas que requieren tu atención ahora mismo, no lo dejes para después. No dejes que la cobardía te cubra los ojos y asume la responsabilidad por tu vida hoy mismo. 5. El mal hábito de esperar el mejor momento. ¿Esperar siempre las condiciones ideales? Es como querer que todos los semáforos de la ciudad se pongan en verde. Eventualmente deberás parar, es obvio. Y es posible que tengas que retroceder o tomar caminos alternativos. Pero si arrancas inmediatamente, llegarás mucho más rápido, aprenderás más de lo que pensaste y finalmente conseguirás llegar a tu meta. No tengas miedo de emprender ahora mismo y evita que el miedo te domine. Actúa sin esperar en cuándo podría ser el mejor momento para hacerlo. No es necesario que todas las condiciones se te den. Crea tú mismo esas condiciones. Si no lo haces, es posible que las cosas nunca estén como tú quieres y nunca avances. No esperes a que llegue un barco por ti y te lleve a tu destino. Construye tu propio barco y embárcate en él. 6. El mal hábito de envidiar el éxito ajeno. Cuando vemos a alguien que tiene éxito es difícil no sentir un poco de envidia. Vemos a alguien que está donde nosotros querríamos estar. Sin embargo, la envidia no es más que veneno para tu cerebro. Porque de nuevo te centras en lo que otros han conseguido, en vez de centrarte en lo que puedes conseguir tú. Céntrate en tus propias metas en vez de en las de los demás. 7. El mal hábito de pensar que el mundo te debe todo. Vivimos en una sociedad que nos está malcriando. Estamos acostumbrados a decir que tenemos derechos para todo. Tengo derecho a una vivienda digna. Tengo derecho a un trabajo digno. Tengo derecho a sanidad y educación. Tengo derecho a expresarme como quiera. Derechos, derechos y más derechos. Pensamos que por el mero hecho de existir la sociedad nos debe algo. La cuestión es, ¿qué has hecho tú para mejorar esta sociedad? Estamos de acuerdo en tener derechos, pero los derechos conllevan obligaciones. ¿Quieres una casa? Trabaja. ¿Quieres un trabajo? Prepárate. ¿Quieres acceso a sanidad? Paga tu seguridad social. ¿Quieres tener libertad de expresión? Respeta a los demás. El mundo no te debe nada.
Eres tú quien debe esforzarse para hacer de este mundo un lugar mejor. Y así es como el mundo te deberá algo. 8. El mal hábito de actuar por impulso. Nuestro sentido común, muchas veces falla. Cuando actuamos por impulso, estamos dejando que nuestro ser más primitivo tome lugar en la interacción. Piensa en todas las posibles consecuencias antes de actuar con base en tus impulsos. Sé una persona más inteligente de lo que actualmente eres. Si se requiere una decisión rápida, tómala, pero separa al menos un instante en el que analices si es o no una buena decisión. Muchos arrepentimientos y lágrimas llegan gracias a esas obras de impulso, gracias a las consecuencias de nuestros actos que en su momento fueron basados en un impulso prácticamente irracional. La ira y la euforia no son buenos elementos desde los cuales tomar una decisión, pues generalmente son muy malas consejeras. Tu mentalidad es consecuencia de tus hábitos. Para tener una mentalidad ganadora, tienes que abandonar los hábitos de los perdedores. Razona, piensa con la cabeza fría, y toma tu decisión con calma. En general, muchos de estos hábitos son relativamente fáciles de eliminar. Sin embargo, recomendamos tratarlos uno por uno, dejando de lado uno a la vez para que el proceso de adaptación sea más sencillo. Verás los maravillosos resultados que podrás lograr. Si te ha gustado Special Mentors,